Mensaje. El maestro Alejandro Rosas Robles le echa mucha crema a sus tacos para dar historia sin confirmarla. Eso dicen es una duda. No, me consta que Alejandro ha confirmado muchos mitos. Me cae hasta gordo. Porque, pues, ¿qué caso tiene ir por ahí destruyendo mitos y sintiéndose el revelador de la verdadera historia mexicana? Payaso. Pero a mí me hubiera gustado conocerlo cuando iba en la secundaria o en la primaria y que me hubiera dado clase. Yo estoy seguro que si Alejandro Rosas, miren, con 10 maestros que hubiera como Alejandro Rosas, otra cosa sería, con 10 divulgadores de historia en medios como Alejandro Rosas. Hay 10. Así de su calidad, ¿no? Mayor o menor, sí, ahí van. No, te lo juego. Dímelos. No, porque mira, los hay picudos, los hay, Sí. igual que Alejandro. Pero, ¿qué caso tiene que haya esas personalidades que saben un montón, y no te transmiten nada? Te dan una cátedra como si fueras tú, oye, genio de la historia. No conectan. No entiendo, no me interesa. Hay una lejanía entre su lenguaje y el mío, lo que no sucede con Alejandro Rosas. Entonces dime uno picudo como Alejandro, te lo juego con quien me lo pongas. No, todo el mundo sabemos que hay historiados, no voy a poner alguno. Pero no hay, Mario, no hay 10, así, con esa facilidad, con esa alegría, con esa manera de ver las cosas de una forma casi natural, agradable, que uno entiende. Esa es la diferencia que ha tenido Alejandro a lo largo de su trabajo, con mucha de su obra, con sus libros, con sus cápsulas. Tenía unas cápsulas muy interesantes, el lado B de la historia. Y luego otros, ¿cómo se llamaban los del Congreso? 15 minutos. 15 minutos de historia. Ya. Y entonces, muy interesantes. Claro. Pero además, ¿qué uno entiende? Pues eso es lo que falta. Y eso es lo que yo aprecio, valoro en Alejandro y que no veo en otros. Hay otro que también es muy así tipo Alejandro, más o menos, ¿no? Pero él hace más novela, vamos a decir, Zunzunegui. Es más o menos del estilo así de Alejandro, que va platicando la historia de manera en que uno se mete con él, pero pues no. Y luego hay los que son muy estudiados, ¿no? Y pues les falla esa comunicación, como García Diego. Esta mujer que es la cronista de la ciudad podría serlo. Ángeles González Gamio. Sí. Qué sensacional, ¿sabe? Para dar y repartir es como si abrieras un libro. Pero sabe, nada más. Y a la hora que platica, pues ya pierde uno la intención. Hombre, yo les juego a Alejandro Rosas a quien quieran. Además, no es lo mismo saber la materia que saber impartir la materia. Yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, bueno, antes ya saben lo típico de la materia de historia. Vamos a abrir la página en tal, ¿no? Y hagan un resumen. Y no. Entonces eso para los alumnos es un poco tedioso porque, o sea, nada más lees, pero no aprendes. Hasta que recuerdo que llegué a la preparatoria, mi maestra de literatura universal, que ella contaba la historia como si fuera, sí, un cuento, o sea, te lo ponía entretenido, hasta te lo actuaba un poco, y eso es lo que a uno se le queda como alumno. Porque ¿de qué sirve haberse leído 3 libros si nada más uno lee como robot? Ah, sí, pasó esto. Y Alejandro es de esas personas que no solamente lo sabe qué pasó en la historia, sino que lo imparte, cuenta chistes, lo hace muy divertido. Ándale, ¿verdad? Que le dan a uno ganas de saber y de entender. Bueno, ya luego que no está Alejandro, seguimos platicando de él. Está bien. Ay, sí, porque ya lo elogiamos mucho hoy. ¿Quién? Bueno, voy a contar un chiste. Tú. A ver. No, yo también les digo lo malo. No.
¿Puedo No, hablar de lo ahorita malo? no, al ratito, al También ratito. tiene un montón de cosas malas. Ahorita se las digo. Tiene esqueletos en el closet. Cosas malas y irregulares. De Internet. El doctor Antonio Rubiel García sí es un magnífico historiador. El maestro Alejandro Rosas Robles está en pañales porque su profesión no es historiador. Pues usted no ha puesto atención. Nunca se ha dicho historiador, Alejandro. Fíjese, siempre ha dicho que es divulgador, lo que es muy distinto. Hay que poner atención en los detalles. Queta. Manolín, bájale 2 rayitas a tu exageración con los halagos, Alejandro Rosas. También sé errores, nada más que no ha habido oportunidad. Pero no son halagos, es lo que yo veo, nada más. Alejandra Olivera. Así es. Halago sería hablar de cosas que no son ciertas, de su belleza y su galanura. Eso serían halagos. Entonces, Oye, pero a ver, nada más voy a hablar a mi favor, un argumento. El próximo año cumplo 35 de dedicarme a estudiar historia, a ver fuentes, a ver todo lo que hacen los grandes historiadores académicos, a escribir, a analizar. Perdón, cuando menos ya tengo, me he ganado el título de divulgador, porque lo he hecho durante 35 años. Y yo les garantizo, cualquier nota de lo que yo les comento aquí en Buenos Días, siempre que cuento alguna historia, o lo que leen en mis libros, está fundamentado. Yo no invento lo de la pierna de Santana. Claro, te lo puedo narrar de una manera que puede ser muy parecida a lo que sucedió, nadie lo va a saber. Pero el hecho histórico en general, a mí no me gusta inventar, yo no soy novelista, yo soy divulgador de la historia, y el divulgador se basa en lo que hace la academia, en lo que hacen los historiadores, en esas grandes investigaciones, para poder transmitir ese conocimiento a un público mucho más amplio. Por eso digo que soy medium. Que hablas con los muertos. Me hiciste... no, y sobre todo, una misión que debe tener alguien que divulga la historia es no comprometerse con los mitos. Y eso es muy importante porque los mitos, todo mito tiene una raíz basada en algo que ocurrió real. Es muy difícil encontrar un mito que sea absolutamente inventado todo. Está basado en algo que ocurrió y alguien vio y que empezaron a difundir y exagerar. O que alguien dijo, vamos a modificar un poco esto para que el gobierno o quien sea se vea mejor escrito, o sea, se le vea una mejor luz. Y eso es el resultado. De ahí vienen, por ejemplo, la deificación de los niños héroes. Claro que murieron, claro que están ahí, porque hay los negadores, negacionistas, que niegan totalmente los hechos. Dicen, no, es que el Pípidal no existió. No, sí existió. Hay descripciones de lo que pasó. De hecho, al personaje hasta pensión le dieron después de la independencia, y así hay muchos casos, ¿no? El niño artillero sí fue alguien que fue y disparó un cañón en una brecha en la barrera que defendía Cuautla. Entonces sí existieron esos personajes. Lo que pasa es que los gobiernos tienden a adornar las cosas para que se vean ellos como reflejados en esas acciones. Es decir, el niño héroe es mi antecesor por esto. No es su antecesor. Se vio ahí involucrado en una cosa horrenda, quizás a pesar de lo que él hubiera hecho. Pues yo a mí no me convences con lo de el Pípila y que haya recibido reconocimiento. Sí. Que es hasta donde yo entiendo, aquí que entre el tercero en discordia, pero es un mito
que esté identificado y que haya logrado eso que reseñan el solito Alejandro. Pero yo mito, Mario dice que sí, y quién sabe qué. Lo que pasa es que de pronto fue un criadero de pípilas. ¿Verdad? Porque en el siglo XIX hubo mucha gente que dijo ser el pípila para cobrar la pensión que ofrecía el gobierno después de consumada la independencia. Pero es prácticamente imposible que haya sido un solo hombre. Es imposible. A empezar. A ver, un minero de ¿qué les gusta? 55, si le iba bien, de altura. Un minero del pueblo pobre, ¿qué les gusta? 45 kilos. Cargar una losa con una mano ocupada con una tea ardiendo, o sea, una antorcha, y en la otra llevando la brea para quemar la puerta, y además te están disparando desde lo alto de la lóndiga, por favor. Debía haber sido un grupo de mineros que se cubrieron como hacían los romanos, como una especie de caparazón, y llegaron juntos. Exacto. Yo también creo, un solo individuo no ese hombre fortachón que es la escultura del pípila que está junto a la lóndiga, que ahí sí, no, bueno, pues ahí con 10 pípilas se hubieran ganado la independencia ese día. Pues sí. Pues eran mineros. Sí, un mito, nada más. A ver, Agustín quiere meter su cuchara, aunque no hay cuarto ya. No hay cuarto, pero el mito es precisamente eso, la creación de una realidad se va a engrandecer para los intereses políticos o para los intereses personales de un grupo, desde el caballo de Troya hasta el pípila. Eso es, simple y sencillamente, y los mitos y las fantasías del pueblo se van modificando y se van creando según los intereses de algunos gobiernos o de algunos grupos en particular. Y la vida de la historia es precisamente eso, y la difusión y la divulgación que hacen algunos, como lo que hace Alejandro, es excelente.